Bienvenidos chicos, espero que se encuentren bien, espero que las cosas académicamente les estén fluyendo, que todo esté muy bien. Y si no es así, para eso estamos aquí, para apoyarlos, ¿sí o no? Bueno, el tema del día de hoy, vamos a trabajar el tema de momentos de inercia. Momentos de inercia es un tema muy sencillo, no debería tener ninguna dificultad. Hacer ejercicios de este tipo debería ser sencillo. En mecánica estructural se utilizan mucho. Para el trabajo con columnas los utilizamos mucho. Para el trabajo con vigas los utilizamos todo el tiempo para calcular los esfuerzos en la viga. ¿Listo? Pero también lo necesitamos para compuertas. ¿Listo? Entonces es un tema sumamente utilizado. Ahora, ¿por qué se dificulta tanto? Pues bien, hay dos clases de ejercicios. Momentos de inercia de curvas matemáticas y que se hacen por integrales. Y el otro, momentos de inercias de figuras, que pueden ser descompuestas en figuras geométricas comunes y que ya están definidas las fórmulas de los momentos de inercia. Bueno, vamos a hacer los ejercicios de lo que más se dificulta, momento de inercia de curvas. ¿Por qué se dificulta? Bueno, he dividido este video en dos partes. Voy a hacer el mismo ejercicio de las dos maneras para que estés pendiente de qué manera vas a hacer tus ejercicios. ¿Listo? Puedes casarte con una sola manera y siempre trabajar de esa misma manera. Sin embargo, es bueno que conozcas la otra manera, porque si encuentras por ahí algún ejercicio hecho de la otra manera, entonces tú ya sabes cómo lo están haciendo y por qué cambian algunas cosas, ¿listo? Bueno, vamos al primer método, momentos de inercia de curvas, tomando el elemento diferencial paralelo al eje del trabajo. Miremos este ejercicio. Y, como dijimos, vamos a trabajar primero un elemento diferencial, que es este negro, paralelo al eje sobre el cual vamos a calcular el momento de inercia. En este caso, el momento de inercia respecto al eje X, que se escribe I y una X pequeñita abajo, momento de inercia respecto al eje X. Bueno, la fórmula, pues ya sabemos que por integrales ese momento de inercia se define como la integral de y cuadrado por de área, donde y cuadrado es la distancia, fíjese, el y, ¿no? La distancia del eje X, que es el eje sobre el cual vamos a hacer la inercia, alrededor del cual vamos a hacer la inercia, y el centroide del elemento diferencial. Pero fíjense que este elemento diferencial es sumamente delgado, por eso se llama diferencial. Imagínense, este elemento es la línea más delgada que usted se pueda imaginar. Y sobre esa línea voy a trabajar el centroide. Pues es algo que no se puede imaginar, ¿cierto? Finalmente, la altura será un y, la altura donde está el elemento diferencial. Y esa altura, fíjese que es constante, siempre está a la misma distancia del eje sobre el cual estoy haciendo el momento. Tengan claro eso, la y no cambia. Y cuando la y no cambia, esa altura no cambia, el momento de inercia se define como la integral de esa distancia al cuadrado, de esta distancia, mire, al cuadrado por el diferencial de área de este elemento. El diferencial de área es este de A. Esto es un de A, ¿no? Diferencial de área. Ahora, cuando trabajo así, diferenciales paralelos al eje sobre el cual voy a girar, pues va a ser muy sencillo, porque únicamente requiero reemplazar en esa ecuación. Entonces, momento de inercia respecto al eje X es igual. El y lo dejamos quietico al cuadrado. Y expresamos el de área. El de área va a ser esta longitud por este espesor. ¿Cuánto vale esta longitud? Entonces ahí es donde tiene que estar usted atento geométricamente. Fíjese que este rectángulo siempre va a finalizar aquí en 100, ¿cierto? Si dibujamos el rectángulo más abajo, ahí está lo de más abajo. Incluso lo hice más diferencial todavía, más delgado, ¿cierto? Esto sigue siendo un de y el espesor. Y fíjese, sigue finalizando aquí en 100. ¿Dónde va a iniciar? Miren, inicia a una distancia X. Aquí a una distancia X, aquí a una distancia X. ¿Quién me define esa distancia X? La curva. Entonces, fíjense que este valor, esta longitud es todo esto 100 menos el X que habría avanzado, ¿no? Entonces, 100, si a 100 le quito este X, me da este ancho.
O sea que ese de área, que es el del rectángulo, será el ancho, que es 100 menos x, por el espesor. Y el espesor de este diferencial siempre va a ser un dy. Entonces aquí por dy. Y siempre se nos va a presentar lo siguiente. Tenemos que colocar estas fronteras. Y es desde dónde hasta dónde voy a colocar rectangulitos de estos. Recuerde que el primero se coloca acá, que voy colocando rectangulitos, lleno de rectángulos esto. ¿Para qué? Para tener todo el área hasta aquí el último. Entonces va a ser desde acá, desde 0 en y, hasta la altura, 200. Entonces aquí vamos a tener entre 0 y 200. Van a estar esos rectangulitos. ¿Listo? Y ahora, ¿qué problema vamos a tener acá? Siempre en la integral se me va a meter esto. Van a estar combinados los x y los y. Pero fíjese que la integral me dice tiene que integrar respecto de y. Quiere decir que este x ahí no funciona. No puede aparecer una x acá, todo tiene que ser y. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Siempre pasar esta x a y. ¿Cómo lo hago? Pues para eso me dan la ecuación de la curva. Fíjese, si de acá de esta ecuación, mírenla, yo despejo x, pues este 400 que está multiplicando a la x bajaría a dividir al y cuadrado. Entonces la x sería igual al y cuadrado sobre 400. Ahí está despejado mi x. Y se dice que está despejado x en función de y, o que y está en función de x, ¿listo? Y ahora, simplemente aquí donde está esta x, la reemplazo por el valor equivalente a y. Y decimos, momento de inercia respecto a x es igual, la integral entre 0 y 200 de y cuadrado, factor de 100 menos x, y cuadrado sobre 400, aquí, y cuadrado sobre 400, y todo esto por dy. Y ahora sí, fíjese en la integral que acabé de encontrar, mírenla. Esto, toda la integral está en y, sus variables están en y está por dy. O sea, se puede hacer la integral, no tiene problema para calcularla. Y de hecho, el siguiente paso es calcularla. Bueno, y para calcularla, pues aquí tendremos que hacer una distributiva, ¿cierto? Porque este producto del y cuadrado está multiplicando a esta resta, entonces hagamos la distributiva. Entonces vamos a decir, momento de inercia respecto a x igual, la integral entre 0 y 200 de y cuadrado, bueno, 100 primero, ¿cierto? 100 por y cuadrado y por dy, menos la integral, porque debo separar las integrales, ¿no? Recuerde que si es una resta, se separa en dos integrales. Integral entre 0 y 200 del otro producto que será y a la 4, ¿cierto? Porque este y cuadrado por y cuadrado, y a la 4 sobre 400 por dy. Bueno, sobre 400 por dy. Y listas mis dos integrales. Hacemos la integración, momento de inercia respecto al eje de x igual, la integral entre 0 y 200, ¿cierto? Pero, recordemos, en las integrales, primero sacamos la constante. ¿Cuánto es la constante ahí? 100, sale la integral. Y me queda la integral de y cuadrado por dy. Menos, aquí sacamos 1 sobre 400, porque el 400 está en el denominador. Integral entre 0 y 200 de y a la 4 por dy. Esas integrales son de lo más elementales, ¿no? Aplicamos la regla de la potencia, que la integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Son integrales elementales. Usted ya lo sabe, pues debe haber visto cálculo integral o debe estar viendo cálculo integral, y esta es una aplicación del cálculo integral. Entonces, momento de inercia respecto al eje de x igual a 100. La integral de y cuadrado por dy, ya sabemos, sumamos 1 en el exponente y dividimos entre ese valor. Listo. De una vez podemos colocar menos un 400avo. La integral de y a la 4 por dy, pues ya sabemos que eso es y a la 5 y sobre 5. Y ahora podemos colocar todo esto con la misma frontera, porque ambas integrales tienen la frontera entre 0 y 200. Listo, reemplazamos fronteras, ya sabemos, cambiamos la variable que es y por la frontera superior que es 200. Entonces, ¿qué me queda? 100 por 200 a la 3 sobre 3 menos 1 sobre 400 por 200 a la 5
sobre 5. Menos, cambiamos otra vez esta y esta y por la frontera inferior que es 0. Pero 0, ya sabemos que 0 a la 3 es 0 y por lo que le pongan al lado 0. Aquí 0 a la 5 0 por lo que le pongan al lado 0, 0 menos 0, 0. Y el 0 ni suma ni resta. Quiere decir que este ya va a ser el resultado de la operación. Y si hacemos la operación, entonces momento de inercia respecto al eje X nos da 106.67 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Ojo, las unidades son milímetros a la 4 porque estos 200, recuerden que son milímetros, bueno, aquí 0 milímetros. Si vemos aquí las dimensiones están en milímetros. Entonces el momento de inercia me queda en milímetros a la 4. Y fíjense, muy sencillo calcular la integral así. ¿Listo? Con rectángulos paralelos, ¿cierto?, a mi eje sobre el cual estoy trabajando la inercia. Entonces, momento de inercia respecto al eje X, rectángulos paralelos al eje X. Este ha sido nuestro primer método. Recuerda, siempre el rectángulo diferencial paralelo al eje del trabajo. Listo, el segundo método, el rectángulo diferencial perpendicular al eje del trabajo. Entonces, vamos con el mismo ejercicio, pero ahora trabajado con rectángulos verticales. Y aquí estamos, esta es nuestra segunda manera. Vamos a trabajar el momento de inercia de esta área utilizando elementos diferenciales, mire, rectangulitos perpendiculares al eje sobre el cual voy a calcular la inercia, que en este caso es respecto al eje X. Bueno, es un poquito más complejo, por lo siguiente, resulta que con respecto al eje del trabajo, los Y son variables. Recuerden que el momento de inercia decíamos que Y cuadrado por dA, pero con el Y constante, pero acá el Y es variable. ¿Qué es constante? El valor de X. Fíjense que el X en el centroide del rectángulo todo el tiempo tiene la misma medida, pero el Y tiene diferente altura. Entonces acá voy a tener que utilizar el teorema de ejes paralelos, por tener un Y variable. ¿Y qué dice el teorema de ejes paralelos? Le dice, si usted necesita calcular el momento de inercia respecto al eje X y conoce el centroide de la figura, calcule el momento de inercia respecto al centroide de la figura. Es decir, este eje verde que acabé de trazar es el centroide de la figura. Calculo el momento de inercia de esta figura respecto a su centroide. ¿Cómo lo hemos hecho? Y' aquí en este caso al cuadrado por el diferencial de área, como lo hicimos en el ejercicio pasado. Pero a este resultado debe sumarle usted el teorema de ejes paralelos, que es el valor de esta área multiplicada por la distancia entre el eje sobre el cual quiere calcular el momento y el eje centroidal de la figura, entre X y X', esa distancia. Listo, esa distancia al cuadrado. Y eso es lo que vamos a utilizar acá. Fíjense, mi eje centroidal del rectángulo estará acá y quiero el momento de inercia respecto al eje X. Entonces, desde el eje centroidal, que es X', hasta el eje X hay cierta distancia. Entonces vamos a decir, momento de inercia respecto al eje X es igual a momento de inercia respecto al eje X' que está mostrado acá y que está en el centroide del rectángulo, más la distancia entre el eje X y el eje centroidal del rectángulo, que es Y barra, mire, este Y barra, entonces más ese Y barra al cuadrado, y esto por el diferencial de área. Y ahí tenemos, así calculamos el momento de inercia. Lo único que necesito ahora es reemplazar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Momento de inercia respecto al eje X igual. Bueno, momento de inercia del rectángulo respecto al eje X'. Entonces, como estoy trabajando respecto al centroide, el momento de inercia de este rectángulo, por ser un rectángulo, ¿no? Eso ya es una fórmula, aquí se las voy a colocar. Aquí está, mírela, momento de inercia en un rectángulo respecto al eje X, mírenlo, aquí está el eje X, este en el centroide del rectángulo, y ese momento de inercia respecto al eje X, 1/12 de la base por la altura al cubo. Esa fórmula es la que se necesita para calcular el momento de inercia de este rectángulo respecto al eje X'. Entonces reemplazamos, ahí está, 1/12. La base, este rectángulo, ojo, es de un espesor infinitesimal, o sea, estamos hablando de un dx, ¿no? Porque el espesor, mire, la cara del espesor me quedó sobre el eje X, paralela al eje X. Entonces, este elemento
es un elemento diferencial en X, esa sería la base. Y la altura, pues la altura finalmente es un Y de la curva, ¿cierto? Mire, la altura del rectángulo corresponde a un Y de la curva. Entonces aquí vamos a tener un doceavo de la base, que es un dx, por la altura, que es un Y de la curva. Pero recuerden que la altura va al cubo, un doceavo de la base por la altura al cubo. Eso dice la fórmula, mire. Un doceavo de la base por la altura al cubo. Y ahí está. Un doceavo, base de x, altura, un y al cubo. ¡Listo! Ese es el momento de inercia de este rectángulo respecto al eje x'. A esto le sumo el teorema de ejes paralelos. Entonces vamos a sumarlo más y barra, ¿cierto? Y barra al cuadrado. Bueno, pero una vez, ¿cuánto es ese y barra? Si vamos a la gráfica, este es un y de la curva, ¿cierto? El y barra es hasta el centroide del rectángulo. El centroide de un rectángulo está en la mitad de su altura acá. Y la mitad, la altura es y, la mitad será y medios. Entonces el y barra es y medios. ¿Listo? Entonces aquí donde dice y barra al cuadrado, pues de una vez vamos a colocar que sería y medios y esto al cuadrado. Por el diferencial de área. El diferencial de área es este rectángulo gris, ¿no? El de área, ¿cuánto será? Base de x, altura y. Entonces y por dx. Entonces aquí vamos a colocar por y y por dx. ¿Listo? Ahora lo que viene es un trabajo matemático. Entonces vamos a decir, momento de inercia respecto al eje x es igual a un doceavo de y cubo por dx. Los organicé acá. Siempre uno deja el dx de último, ¿cierto? Y acá dice, me quedaría y cuadrado sobre 4 por y. Entonces eso me quedaría más y cubo sobre 4, ¿no? Ojo que esta potencia afecta al y y afecta al 2. Listo, y cubo sobre 4. Y eso por dx. Pero fíjense en una cosa. Aquí tengo yo un doceavo y cubo de x. Y aquí tengo un cuarto, ¿no? Un cuarto y cubo de x. Estos son términos semejantes porque este es y cubo de x, y cubo de x. Y lo demás son fracciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar un doceavo más un cuarto. Pero eso es sencillo. Simplemente vamos a multiplicar por 3 y por 3 para que nos quede el mismo denominador, 12. Y entonces, ¿qué nos queda aquí? Un doceavo y aquí nos quedan 3 doceavos. 1 y 3, 4 doceavos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Momento de inercia respecto al eje x igual a 4 doceavos. Y cubo de x, ¿cierto? Pero 4 doceavos, si lo simplificamos, pues realmente esto es un tercio, ¿no? Entonces nos quedará un tercio y cubo de x. Y ahora a integrar. ¿Listo? Bueno, si le damos formalismo a esto, pues esto sería un diferencial de momento de inercia, ¿cierto? Y debería yo integrar a ambos lados. ¿Listo? ¿Entre qué valores vamos a integrar? Entonces, como está variando es el de x, ¿cierto? Este rectángulo los voy a colocar, el primer rectangulito pues aquí atrás, mire. Este será el primer rectangulito, luego este rectangulito. Recuerde que son rectángulos muy delgados. Y el último estará acá, mire. ¿Desde dónde hasta dónde? Entonces arrancará en 0 y llegará hasta 100 los rectangulitos. Entonces entre 0 y 100 vamos a integrar acá los de x. Entre 0 y 100, ahí están las fronteras de la integral. Y listo. La integral del diferencial, pues sí, viene a ser el momento de inercia respecto a x, ¿no? Es como si canceláramos estos dos. Una analogía, ¿no? Y ahora nos toca hacer esta integral, pero fíjense un problema con esta integral. Y es que estoy en las dos variables, en la variable y y en la variable x. Debo estar en una sola para poder hacer la integral. Entonces, ¿quién es y cubo? Para eso me vengo a la ecuación de la curva. Y me dice y cuadrado igual a 400x. Entonces vamos a hacerlo aquí a un ladito, miren. Me dicen y cuadrado es igual a 400x. Como yo necesito y cubo, entonces sencillamente elevaré aquí y elevaré acá. Obviamente a la 3 medios y aquí a la 3 medios. Recuerden de las propiedades de potenciación, esto se coloca sobre 1 y tendré que multiplicar 2 sobre 1 por 3 sobre 2, o sea por 3 medios. Ahí cancelo el 2 con el 2 y fíjense que me queda y a la 3. Entonces aquí me queda que y a la 3 es igual a 400, ¿cierto? X, todo esto a la 3 medios. Y listo, eso es y al cubo, 400x todo a la 3 medios. Entonces aquí voy a tener
integral entre 0 y 100 de 1/3 por 400x todo a la 3 medios, y esto por el de x. Bueno, pero esta integral también es sencilla, por lo siguiente: esto es una constante, esa es la de la integral. Este 3 medios me afecta al 400 y de igual manera me afecta a la x. Entonces, ¿qué voy a sacar de la integral? Las constantes. Momento de inercia respecto al eje x igual a 1/3 por 400 a la 3 medios. Y por la integral de x a la 3 medios por dx. Bueno, lo primero, momento de inercia respecto al eje x, 1/3. Recuerden que 400 a la 3 medios quiere decir raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada de 400 a la 3. Y ahora, la integral de x a la 3 medios es x a la 5 medios, porque sumo 1 en el exponente, dividido en 5 medios. Pero recuerden que ese dividido en 5 medios, o bueno, voy a colocárselo dividido en 5 medios para que no se pierdan. ¿Por qué? Aquí debo hacer la oreja, ¿no? Y al hacer la oreja, ese 5 medios que está dividiendo se me vuelve un 2/5 multiplicando. Entonces, ¿qué voy a tener? Vamos a decir, momento de inercia respecto al eje x igual a 1/3 por raíz cuadrada de 400 a la 3. Listo. Por 2/5, ¿no? Ese 2/5 es el 2 que va para arriba y el 5 que queda abajo, 2/5. Y por x a la 5 medios. X a la 5 medios, y esta la evalúo entre 0 y 100. Listo, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar primero la x por 100 y luego por 0. Pero cuando reemplace la x por 0, 0 a la 5 medios es 0. O sea, únicamente me va a quedar el resultado de reemplazar la x por 100. Entonces, momento de inercia respecto al eje x igual a 1/3 por raíz cuadrada de 400 a la 3 por 2/5 y por 100 a la 5 medios. Bueno, de una vez 100 a la 5 medios será raíz cuadrada, recuerde que ese medio es esta raíz cuadrada de 100 a la 5. Hago esa operación en la calculadora y me queda 100.660.666.66 milímetros a la 4, obviamente, ¿no? Porque la frontera, estos 100 son milímetros. Si vamos aquí a la gráfica, miren, ahí están 100 milímetros. Listo. Que los podemos aproximar, ¿no? Igual que lo hicimos con el ejercicio anterior, como 100.667 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y listo, comparamos las dos respuestas. Miren, la respuesta del primer ejercicio, ahí está. Ah, bueno, aquí veo que el exponente yo lo coloqué mal. Este no es 10 a la 9, este es 10 a la 6. Porque si ustedes hacen la operación en la calculadora, fíjense, esto les da 106,666, nuevamente 666.666. Listo. Exactamente lo mismo que nos dio allá, ¿cierto? Pero entonces lo aproximamos, solo que acá lo aproximé hasta acá, 106,667, ¿cierto? ¿Y cuánto me queda? 6 lugares, ¿no? Hasta el punto. Entonces por 10 a la 6. Y ahí están las dos respuestas, exactamente iguales. Bueno, ¿cuál método les gustó más? Claro, obviamente, este es mucho más sencillo, todo es más elemental cuando se trabaja con rectángulos paralelos al eje de trabajo. Bueno, la pregunta, ¿y cómo calculo el momento de inercia respecto al eje Y? Sí, tiene razón, exactamente con el mismo procedimiento. Y puedo trabajar con dos tipos de rectángulos, uno paralelo al eje Y, o con un rectángulo perpendicular al eje Y, tal como lo hicimos acá. ¿Listo? Si quieres aprenderlo, si quieres que verifiquemos este ejercicio o que hagamos este ejercicio trabajando ahora el momento de inercia respecto al eje Y de paso calcular el momento polar de inercia, ¿listo? Te invito que me acompañes al siguiente video. Recuerda, si te gustó el video, regálame like, es importante para mí. Compártele el video a compañeros y amigos, recomienda el canal. Te espero en el próximo video para que hagamos el momento de inercia respecto al eje Y, porque este ya se nos fue muy largo. Nos vemos en el próximo video. Listo, hemos hecho el mismo ejercicio por los dos métodos. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Déjamelo saber ahí en los comentarios. ¿Ya estás preparado para trabajar momentos de inercia entre curvas? Bueno,
Te invito al siguiente video.